Hola, feliz vida donde estés. ¿Alguna vez te preguntaste cómo influyen los astros en nuestra vida? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona todo lo macro que existe allá afuera? ¿Qué influencia tiene la luna en nosotros, el sol, los planetas? ¿Qué pasa cuando un planeta retrógrada? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos afecta? Pero sobre todo, ¿qué podemos aprender de todo eso? ¿Cómo podemos utilizar toda esa información a nuestro favor? Hoy hablamos de la carta natal. Bienvenidos, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una conversación súper interesante porque como es mes de diciembre, el año está terminando y siempre solemos, y lo digo porque yo también lo he hecho, al final de año hacer un recuento de todo lo que pasó en nuestra vida, las cosas que queremos alcanzar en el siguiente año, qué, qué metas nos planteamos y muchas de ellas no cumplimos y qué otras nuevas metas ni siquiera las planificamos y fueron concretadas. Entonces yo estaba pensando en cómo es la vida, que es un constante movimiento, es un constante ir y venir, es fluir con todos los cambios que pasan. Y dentro de ese fluir había estado leyendo, porque no lograba entender cómo es que los planetas, los astros y todo lo que gira alrededor del mundo, que es como que muy macro, nos llega a impactar, porque siento que a pesar de que todos podemos ser iguales, también somos muy diferentes, y cómo es que todo ese macro universo puede llegar a tocarnos a nosotros de forma muy peculiar. Hoy he invitado a China, ella nos va a contar, ella es experta, ella es astróloga, hace un trabajo muy bonito de las cartas natales, y hoy día ella nos va a explicar en qué consiste esto, cómo es que funciona, cómo que algo tan macro puede impactarme a mí y a todos nosotros. Gracias, Gina, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, particularmente todas las cartas son diferentes porque partamos de la base que lo necesario para hacer una carta astral es la fecha de nacimiento, la hora exacta y el lugar en donde la persona nació. En base a eso se ve como, se te diría un mandala, ¿no? Es un círculo en donde están los 12 signos, las 12 casas y los planetas. Entonces, dependiendo en donde vos tengas tu signo solar, va a ser representado el día que naciste. Por ejemplo, naciste el 30 de abril, vas a ser un sol en Tauro, pero cada planeta tiene una función y cada planeta tiene una energía y cada planeta impacta de una manera diferente dependiendo en qué signo va a caer. ¿Qué quiero decir con esto? De que por más de que vos seas de Tauro, si Venus lo tenés en Escorpio, a nivel vincular, no vas a ser particularmente con una característica más taurina, sino más bien escorpiana. ¿Por qué? Porque Venus habla de los vínculos, habla del amor, habla de la femeneidad, habla de... Entonces, cada planeta hay que interpretarlo individualmente porque cada uno tiene su energía, hasta geológicamente, ¿no? O sea, qué sé yo, Plutón, por ejemplo, cuando hablamos de Plutón, que es lo más lejano, que es lo más oscuro, que habla justamente de las oscuridades, de la muerte, de la resurrección, es un planeta que se descubrió hace muy poco, son 100 años más o menos que Plutón se descubrió. Todo tiene una explicación y un porqué, y además de basarnos en la fecha, el año y demás, no va a ser lo mismo una persona que socioculturalmente se crió y nació en Perú, en Argentina, con una carta natal, que un alemán o un coreano o alguien de otro país. Entonces, a partir de ahí se ven que las energías en sí de esas dos personas pueden ser similares, pero de que también hay que tener mucho en cuenta el ambiente sociocultural en donde la persona creció. Y eso todo se va estudiando a través de la astrología, tanto en el Mm, ascendente como un montón de cosas. pero, eh, porque siempre, bueno, estamos comúnmente, yo creo que todos acostumbrados a leer el horóscopo, ¿verdad? Eso es, Sí, creo que lo más universalmente conocido. Y también sí, no es que yo vea, por ejemplo, yo soy Libra. Ah, Libra, yo sí, no soy igual a todas las Libras, ni todas no, las, no, ¿no?
Entonces de eso no, se trata la carta natal, de que a pesar de que yo soy Libra y hay millones sí, de Libras, yo soy sí. diferente porque nací en Sí, ahí una hora particular. particularmente vos vas a tener tu signo solar en Libra. Va a haber aspectos característicos que vos tengas parecidos a los librianos en líneas generales, porque el sol habla de la identidad de la persona, habla del yo, habla del ego, habla de cómo yo me presento como ser humano ante el mundo. Entonces tus características van a ser librianas. Eh, Dentro de todo lo que viene con Libra viene la búsqueda del equilibrio. Son personas que suelen tener una tendencia a ser más dubitativas, suelen ser una tendencia de querer agradar al resto, suelen ser una tendencia de ser muy serviciales, tienen ciertos aspectos que en el sol vos te vas a identificar como una persona libriana. Pero por ahí, en tu carta astral, yo veo el mandala y tu luna por ahí la tenés en Acuario. La luna habla de las emociones más profundas, por eso cada vez que hay un eclipse o hay algo lunar que sucede, independientemente y también relacionando de que somos mucho agua, nos va a afectar emocionalmente lo que está pasando en el cielo. Entonces, dependiendo en dónde vos tengas tu luna, que por ahí la tenés en Capricornio, ¿no? Y Capricornio, en líneas generales, es un signo con una energía súper responsable, súper trabajadora, súper racional, ¿no? Entonces vos a nivel emocional por ahí no vas a ser igual que un libriano que tiene una luna en cáncer, porque una luna en cáncer hablaría de una emoción más canceriana y el canceriano es muy familiar, es muy dulce, tiene una pertenencia y un sentido de pertenencia con el hogar muy grande, entonces lunarmente, emocionalmente, vos libriana, por ahí, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo, en el caso de que tengas una luna en Capricornio, vas a vivir lo afectivo, lo maternal, de una forma totalmente distinta que un libriano que tiene una luna en cáncer. Mismo con todo el resto de los signos. Cada signo se refiere a un significado, por eso la carta natal es como una fotografía de cómo estaban los planetas alineados en ese momento y toda esa energía construye al individuo. No, claro, entonces por eso se explica que no seamos todos, volviendo solo al ejemplo, todos los libres iguales, Sí, porque si yo nací, ay, yo no me acuerdo a qué hora nací, creo que nací a las 4 de la mañana, no me acuerdo. Es diferente, porque justo en esa hora el sol estaba en una posición, la luna de en otra Libra, posición de Libra, exacto. ¿verdad? Y todo Sí, eso vino hacia mí. Y otro que nació tal sí. vez el mismo día que yo, pero otro era En otro diferente. horario. Ah, ok. El ascendente. El ascendente cambia mucho. Después el resto de los planetas pensaba de que tardan mucho en hacer una órbita del Ujú. planetario, o sea, en hacer un movimiento, ¿no? O sea, son planetas que son lentos en general, ¿no? Y también hay un sentido de perspectiva muy de la Tierra, ¿no? Porque nosotros, o sea, todo lo que estudiamos es a nivel como que si nosotros fuésemos el centro del universo, pero por una cuestión de ver en dónde está cada planeta, cómo está ubicado cada planeta, cuántos grados. O sea, la carta astral, a diferencia del horóscopo clásico de revista, eh, eso engloba algo más solar, como te digo, ¿no? Esto de la identidad de lo que es el sol, de lo que es un libriano, de lo que es un taurino, de lo que es un ariano. Ahora, la carta astral, más que nada en astrología psicológica, es una construcción, una recolección de información de cómo ese ser humano va a ir generando una personalidad, ¿no? En base también, como te decía, al ambiente familiar, cultural y demás, va a haber una energía que ese ser humano tiene y va a haber puntos en donde va a haber muchas cosas positivas y va a haber puntos en los que vamos a tener que trabajar, porque va a haber cosas que van a ser más difíciles de integrar para nosotros, porque no todos vibramos la misma energía. Por ahí a vos se te hace más difícil integrar una energía, qué sé yo, de independencia o de tener una personalidad más avasallante, y por ahí eso no es algo que yo tenga que trabajar, es algo como lo que yo nací así, ¿entendés? Y cada cosa se va ajustando, y dentro de la carta natal también hay aspectos, que eso habla de las trigonometrías que hay en las cartas. Entonces, es un mundo muy complejo, es un mundo muy Mm. complejo. Y cambia la carta astral de acuerdo a la, o no, no, creo que está mal hecha la pregunta. O sea, yo tengo mi aspecto de la Sí, cuando nací, ¿no? Que es
la hora, la posición del Sol, la posición de la Luna y la posición de Sí, todos los planetas actúan sobre mí. Pero también hay sí, factores externos que, que ocurren en el mundo, como por ejemplo la sí, pandemia. Y eso significa sí. que cambia mi carta astral o simplemente se ve impactada por hechos, ¿cómo No, decirlo? Por vos lo hechos... que, lo que tenés es tu carta astral, que Ya. eso es lo que me planteabas recién, ¿no? Naciste a las 4 de la mañana, vos vas a tener un sol en Libra con diferentes aspectos planetarios. En base a eso, después hay revoluciones solares, que la revolución solar es cada vez que vos cumplís años. ¿Por Ah, qué? mira. Porque no va a volver a estar Mercurio en el mismo grado, Plutón en el mismo grado, Saturno en el mismo grado, porque no es lo mismo el día que naciste que todos los, o sea, los planetas se van moviendo, está todo en constante movimiento. Claro. Entonces, el día de tu cumpleaños vos podés hacerte una, o el día de tu cumpleaños, más o menos, antes, después, podés hacerte una revolución solar, que ahí verías cómo van a estar los planetas alineados ese año, según tu revolución solar, y cómo a vos, desde tu carta natal, que ya la sabés, ¿no? Te va a impactar eso. Bueno, no sé, va a haber, no sé, un eclipse, por ejemplo, este año hubo eclipse nodo Escorpio-Tauro, y particularmente afectaba a la gente que tiene energía Escorpio-Tauro. Y son nodos que son muy están muy vinculados con la materia y con la transformación profunda. Materia Tauro, transformación profunda Escorpio. Yo soy de Tauro y mi ascendente es Escorpio. Yo ya sabía que este año para mí iba a ser fatal en un montón de cosas, en un montón de lo que es transformaciones y tocar temáticas de mi vida que no tengo ganas de Mm. tocar temáticas de mi vida que no tengo ganas de cambiar, porque es una pereza, porque no tengo ganas, porque tengo ganas de quedarme a veces en el molde como estoy, pero hay algo externo, esta energía que vos que me estás preguntando, como por ejemplo una pandemia o lo que sea, hay algo externo como un eclipse que yo no lo puedo manejar y que ya sé que me va a afectar, porque yo tengo esa energía que está tocando la temática del eclipse. Entonces yo ya me Mm. tenía que estar preparando para saber de que iba a ser un año que iba a tocar la materia y la transformación profunda. Y Mm. bueno, meditar. Eso significa que cada vez que una persona da, ahora que lo pienso, por eso es que cada vez que alguien cumple años decimos que damos una vuelta al sol, porque es literal Claro, una vuelta al sol, ¿verdad? sí, claro. Sí, es literal. Entonces, eso Ujú. significa que es, yo podría, o todas las personas podrían, si son un poco más conscientes de cómo Sí, actuar y cómo prepararse, sí. regalarse anualmente una carta natal sería para el año Una porque revolución solar, sí. una revolución, porque no es lo mismo, ¿no? Y esto, como tú dices, te No. ayuda a prepararte para las cosas que vayan a suceder externamente. Sí, a ver, o sea, yo a todas las personas que hacen una consulta por carta astral les explico lo mismo. Es un instrumento y una herramienta de autoconocimiento que está desde el momento que vos naciste. Yo te puedo traducir por lo que yo estudié, lo que yo veo y considero que uno va a estar más metido a trabajar en ciertas cosas y va a tener ciertas facilidades para otras cosas. Pero obviamente el trabajo, como cualquier tipo de terapia alternativa, es del otro, ¿no? Yo soy una facilitadora de información, y lo mismo pasa con las revoluciones solares. Eh, si yo me encuentro con una persona que tiene, no sé, una luna en Pisces, ¿no? Y quiere pasar a ser una persona no tan sensible y racionalizar un poco más y no ser tan soñadora y no ser tan mística como son las lunas en Pisces, bueno, la persona tendrá que ver, o entre la persona y yo tendremos que considerar qué puede hacer esa persona para hacerse un poco más fuerte en lo que es la susceptibilidad. Pero después hay energía que está implícita, que es así, y que obviamente es un trabajo de uno, ¿no? La revolución solar se puede hacer anualmente si la persona también está preparada para escuchar de que hay que trabajar, Mm. porque eso es lo más importante, hay que trabajar en uno. No hay una fórmula mágica. Sí, es verdad, como que es muy personal, ¿no? Tú es como que te aprendes a conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cómo es que todo lo externo te afecta y hace
que de alguna manera se acentúen. Por ejemplo, mira, yo no conozco mucho de cartas natales. Sé que soy libre, Ujú. eso sé lo que. Sí, Ni siquiera sé cuál es mía. sí, Ascendente no lo sé, pero lo voy a averiguar. Voy a llamar a mi mamá a preguntarle, porque ni siquiera estoy segura que hora nací. Sé que fue por la madrugada, creo que 4 horas. Pero bueno, entonces lo que sí me parecía súper loco, porque lo he experimentado en estos últimos años, porque yo sí suelo marcar mi ciclo lunar. O sea, lo marco, no tengo una app para marcar mi ciclo lunar y sí me doy cuenta cuando hay eclipse de luna o cuando sí me doy cuenta cómo cambio, me doy cuenta cómo me pongo mucho más susceptible, cómo me da ganas de llorar sin razón aparente. Y digo, bueno, pero ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy recordando cosas que ya pasaron antes? ¿Por qué las traigo ahora? Y si mirando mi app, me doy cuenta que sí, es la posición de la luna. Y lo mismo pasa también cuando hay Mercurio retrógrado, que también lo aprendí en estos últimos años, cómo es que de alguna manera, creamos o no, tengamos conocimiento mucho, poquito o nada, sí nos afecta a todos, diría yo. sí, por supuesto. A mí, este último tiempo que se puso más de moda la astrología, había como una cosa con los eclipses, ¿no? Y con lo que es Mercurio retrógrado. Y me acuerdo que este año hubo un movimiento de Neptuno, no me acuerdo para qué época, que a mí Neptuno me destruye y todas mis amigas estaban fatal, estaban súper sensibles, Neptuno toca mucho los sueños, entonces soñás cosas, hay una falta de claridad, Mercurio es un planeta que es la comunicación, entonces cuando Mercurio está retrógrado, es un movimiento que es más para ponerse uno en contacto con sus propias emociones, ¿no? Conectar y vincular con uno, tener cuidado en confrontaciones, en ponerme confrontativo en mis discursos. Eh, pero les explicaba a mi amiga que era Neptuno, que estaba retrógrado y demás, y todas como, ay, pero yo pensé que solo Mercurio. No, Mercurio es lo que en este momento la gente piensa de que le afecta absolutamente todo y echémosle la culpa a alguien y bueno, Mercurio cayó acá. Pero no, en realidad hay un montón de aspectos y planetarios que dependiendo de la carta de cada uno te puede afectar. A mí particularmente, al tener mucha energía escorpiana, eh, todas las cosas lunares o eclipses o luna llena o luna nueva, me deprimo muchísimo. Y es algo con lo que yo tuve que aprender, y más viviendo ahora acá, a lidiar la depresión. Y hace 10 años, cuando yo empecé a hacer terapias alternativas, un poquito más, no había esta facilidad para hablar de la depresión como un cuadro como lo es. Mm. Era como, bueno, estás mal y anda a trabajar igual, o estás angustiado y bueno, ponete bien. Y no, hay veces que no se puede uno poner bien. Y cuando yo empecé a adentrarme más en los aspectos planetarios, a entender mi carta, a estudiarla, a ver cómo estaba, que si yo tenía cuadraturas, trígonos, sextiles, oposiciones, son todos aspectos planetarios que las vas a ver en una carta, son líneas de colores, ¿no? Y son aspectos planetarios, se le llaman, es trigonometría, son ángulos de diferentes grados que tienen diferentes nombres. Y vos ves mi carta y es una carta de una persona que claramente se puede deprimir muchísimo, ¿entendés? Si no estoy bien nivelada. La idea de la carta astral es conocer todo eso y que uno pueda encontrar un balance. Por ejemplo, la temática del ascendente es algo que está ahí flotando por el aire. Todo el mundo dice, mi ascendente es tanto. ¿Sabés lo que es un ascendente? ¿Entendés lo que es el concepto del ascendente, lo que hace el ascendente, lo que te viene a plasmar el ascendente? Nadie lo sabe. No. Y la idea es justamente con la carta de que se exprima la mayor cantidad de información, porque es tu identidad. Eso en la Mm. astrología psicológica. Después tenés astrología predictiva u otro tipo de astrología de que por ahí podés ir más viendo lo que te va a pasar o lo que puede llegar a venir. Yo soy más de analizar en personalidades, identidad, formas de vínculo, patrones heredados, porque para mí todo podés cambiarlo.
sea, por más de que se te venga un año y que va a ser complicado en una cosa, por ahí lo trabajás bien y al final no es tan complicado. Va a costar un poquito más, pero si estás bien parado y tenés la información necesaria, no puede ser no tan terrible. Claro, te puede ayudar a prepararte, ¿verdad? Sí, obvio, Mm. obvio. ¿Y, Siempre y y qué cuando es? te digo, teniendo esto de agarrar y decir como lo que decíamos recién, esto de, bueno, voy a trabajarlo, lo voy a hacer, ¿estoy preparada para seguir o no estoy preparada para seguir? Sí, lo voy a hacer, bueno, hacerte responsable de que si lo vas a seguir, van a haber ciertas consecuencias. Pero bueno, nosotros no queremos perder nunca. No, no, no queremos. ¿Y qué es ¿y qué es el ascendente? Ahora ya me dio curiosidad. El ascendente es una energía que nosotros venimos a incorporar, a introyectar en nuestra carta, en nuestro mandala. Eh, Te doy el ejemplo con el mío porque en el caso tuyo no sabemos tu ascendente. Mi ascendente es Escorpio. El ascendente es la raya que cruza la intersección que hay, que corta la mitad la carta, y que habla de lo que es, o sea, se ve lo que es un nuevo amanecer, una nueva perspectiva, ¿no? Esa raya que corta la mitad la carta, la que corta la mitad del mandala, puede caerte en diferentes signos, dependiendo cómo está el mandala ubicado. Mi caso cae en Escorpio. ¿Qué quiere decir? Después hay un sistema de casas dentro de la carta astral, que son 12 casas, cada casa abarca diferentes temáticas de la vida. La primera es mi identidad, mi yo, la segunda son los recursos, la tercera es la comunicación y los hermanos, la cuarta, bueno, cada uno tiene su temática. La última casa, la raya del ascendente lo que marca es la energía que yo vengo a incorporar. ¿Qué quiere decir? De que álmicamente, de que hay una memoria emotiva mía del signo anterior, que es Libra, ¿no? Como una sensación de mi lado, bueno, vos ahí sos libriana, me vas a entender, una sensación de mi lado de no querer nunca meterme en un problema, de no querer nunca estar en el medio de algún tipo de rivalidad, o sea, lo menos, lo que me afecte menos, no querer navegar en la oscuridad, no querer navegar en lo profundo, en las temáticas que nadie quiere abordar, en todas esas cosas, o sea, como que la energía libriana es muy de búsqueda de balance, ¿no? Entonces lo que siempre va a intentar es mantenerse al margen de todo eso. Bueno, ¿qué pasa con el ascendente, en este caso el ascendente en Escorpio? Lo que me va a ir trayendo la vida, lo que me va a ir trayendo el mundo, son situaciones que me hagan incorporar, que me hagan introyectar esa energía escorpiana. Entonces, a lo largo de la vida, a mí me fueron pasando cosas, ¿entendés? Traumáticas, llamarlas si querés. Eh, Como, ¿sabés que no te querés meter? Te vas a tener que meter. Ujú. No querés que haya rivalidad en este grupo de colegio y no, vos vas a estar en el medio y vas a tener que elegir quién tiene la razón. ¿Entendés? Bueno, yo soy maquilladora, yo quería maquillar, yo quería estar tranquila, ¿no? Siempre me dediqué a eso. Y siempre me quedaba hablando con las modelos porque mi novio me dejó, porque mi papá me pasó esto, porque mi hermano, y yo decía, ¿por qué me cuentan todo esto? Yo quiero maquillar, yo no quiero hacer, no me interesa. Pero a lo largo de la vida me fueron pasando ciertas cosas, ay, discúlpame, me fueron pasando ciertas cosas que era como, ¿por qué la gente me cuenta todo esto? Y bueno, claramente porque hay una facilidad adentro mío en la comprensión, en navegar por la oscuridad, en tocar temáticas en las que nadie quiere hablar, sexo, muerte, depresión, angustias, adicciones. Hay algo adentro mío que la vida me fue poniendo a decirte, tenés que meter en estas temáticas, tenés que ayudar a Ujú. gente que le sea complejo abordar estas temáticas, porque a vos no es un agua que te sea diferente, pero sí era un agua que yo no quería abordar, no era un agua en la que yo me quería sumergir. Mi memoria álmica del signo anterior me llevaba a que yo quería estar en un agua tranquila, en un agua de sin problemas, en donde nada me afecta, en donde no, pero la vida siempre me fue poniendo en situaciones de sumergite en lo negativo, por así decirlo, en esta energía de muerte, de escorpiana, de muerte, de resurrección, de constante movimiento, de cambios. Y bueno, lo fui aprendiendo.
lo fui aprendiendo, pero cada temática, cada ascendente lo toca de manera diferente. De cómo funciona el ascendente, sería prácticamente Sí, como eh, aquello que venimos a trabajar, ¿verdad? Es sí, como las cosas que traen en nuestra alma, que se nos van mostrando y que tenemos sí, que aprender a lidiar con ellas en toda la sí. etapa de nuestra vida. Sí, Qué exactamente, es interesante. dependiendo cómo está posicionada la carta astral, pero básicamente sí, es una energía que vamos introyectando que el otro me va presentando, el otro en Mm, persona o el otro lo otro en situaciones. Eh, y justamente es esa la idea, ¿no? De también conocernos y tener esta herramienta de autoconocimiento para poder tener armas en el momento en donde estas temáticas se me van a aparecer, porque esto es algo cíclico que te va pasando, es algo cíclico que la vida te va llevando a que sigas incorporando esa energía. Y la idea del mandala es que encontremos todos un equilibrio. Yo no creo que haya cosas negativas en una carta astral, creo que hay cosas a mm, trabajar en una carta astral. Y eso es que hay aspectos y temáticas de cartas que son como un trabajo duro que hacer. mm. Eh, pero todo se puede trabajar, siempre y cuando obviamente uno tenga la intención de abordarlo de esa manera. Sí, claro. Y también, no sé, corrígeme por favor si me equivoco, pero eso Sí, significa que, y esto sí es algo muy personal, porque yo sí a- suelo hacer mucha terapia y cuando vivía en sí, Perú hacía mucha más terapia, ¿no? sí, Y, pero la vida te va colocando en situaciones que sí, tal vez tú crees que ya puedes resolver porque sí, tienes ciertas herramientas que aprendiste antes, sí. pero pasa que no te sirven, que necesitas conocerte No, más, porque es como que o esto cómo también va funciona. cambiando. Sí, es como que esto también va cambiando. Siempre va apareciendo algo nuevo en lo que uno tiene que trabajar. En mi caso, particularmente con el tema este de ascendente en Escorpio, yo ya sabía de que me quería dedicar a las terapias alternativas. Eh, pero en el momento de que decidí y que me empecé a soltar en ese sentido, empezás a darte cuenta que también te adentras en un mundo en donde hay un montón de gente que piensa distinto, o hay un montón de gente que, no sé, que tiene otra perspectiva, o hay un montón de clientes que vienen a buscar ayuda en la situación de solucionarme algo, y eso te lleva como, por ejemplo, en mi caso me lleva a decir como, no, bueno, no sé si tengo ganas de seguir haciendo esto, y otra vez la vida me va a poner de nuevo en una situación en donde yo tenga que volver a elegir esto, porque es que al final nací para esto, ¿no? Mm, Es como que hay que empezar pues fui a un curso de meditación que tuve una consulta con un maestro Buda y me dijo, la energía que uno pierde en tratar de cambiar algo que no se puede cambiar. Ahí es donde ya estamos ubicando mal la energía, ¿entendés? Porque si yo me enojo, por ejemplo, no puedo meditar, ¿no? Y yo me enojo porque no puedo meditar. Y es que menos vas a meditar, porque estás enojado porque no puedes meditar. Entonces, ¿por qué no mejor soltás ese enojo? Te das cuenta de que no estás pudiendo, te ubicas tu energía en otro foco, en la respiración, en ver si te entra el aire por una, no, por una fosa o por las dos fosas, o si una está más tapada, empezar a que el foco sea otra cosa, y ahí ya automáticamente decís, como, ah, mirá cómo me estoy llevando el foco a la nariz, y ya no estoy tan enojada porque por 5 minutos no pude dejar de pensar en que, no sé, me olvidé la llave en un lado y la perdí y estoy enojada conmigo, ¿entendés? Pero hay un trabajo ahí como muy grande de conciencia. Yo siempre digo igual que para mí el psicólogo es algo que es fundamental en la vida de las personas. sí. Eh, en algún momento tenés y yo como terapeuta alternativa tengo mi psicólogo y no lo pienso dejar. Y creo que todos tenemos que tener esa oportunidad de encontrar un espacio en donde una persona profesional me brinde una perspectiva o una forma de identificar en dónde me estoy equivocando y en dónde yo tengo que cambiar. Y también, obvio, con la carta astral uno puede tener esa información y empezar a transformar su propia realidad. Pero hay un trabajo de conciencia muy grande. Eh, pero bueno, que vos y yo, por ejemplo, lo estamos haciendo porque vamos al terapeuta, que es algo sumamente importante.
Es algo sumamente Claro, importante. Y yo lo defiendo a muerte, o sea, acá es como por ahí un poco más complicado en Alemania. mm, Pero yo vengo del país que tiene más terapeutas y gente analizada en el mundo. Argentina estamos llenos de psicólogos y de gente que va a terapia. Creo que de toda mi gente, dos no van a terapia, pero el resto en algún momento llegó a ese lugar. claro, es que es bonito ir a terapia. Bueno, a mí me gusta porque es como que a veces estás tan adentro del problema que lo miras hacia arriba y lo ves así enorme. Y luego te encuentras a un profesional que te saque a un lado y te diga, oye, mira, no es tan monstruo, no es tan grande, no es tan oscuro. Tal vez por ahí encuentres un camino para encontrar una solución. Y eso también lo hace porque te ayuda a ser consciente de que eres responsable de ti, o sea, no afuera. O sea, como tú dices, y si lo llevamos a la carta astral, sí es verdad, va a haber eclipses, va a haber lunas, va a haber soles y todo lo demás y todos los planetas, pero soy yo sabiendo cómo eso me va a afectar, cómo lo voy a tomar, si me voy a resistir o voy a fluir con eso. ¿Verdad? Sí, sobre todo yo creo que las partes más complejas son las temáticas de la infancia. Ahí es donde uno empieza como... Una vez mi mamá me dijo, es una olla que yo no prefiero no destapar, ¿viste? Porque es como, ni hablar, mi mamá tiene 60 años, no quiere destapar esa olla, yo que tengo 33, a veces tampoco. Obviamente yo lo terminé haciendo por una cuestión de que creo de que la única forma de poder darle herramientas a las personas y sentir de que les estoy dando una mano es que entiendan de que vengo de un dolor y que vengo de una historia y que vengo de una vida con mucho dolor, particularmente yo, con mucho dolor, con mucha incomprensión, con un ambiente, un país súper machista, con un montón de cosas adentro mío que no tenía explicación. Y empezar a trabajar en su momento esto, ¿no? De ver el foco en otra cosa, ver el foco en otra cosa y después elegir otro tipo de terapias, por ahí algo más psicoanalítico, de agarrar y decir, ah, pero esto también, remontarme a mi mamá y mi papá, la carta existe eso también, en cómo el niño fue siendo niño, cómo el niño fue, esto que te decía, no es lo mismo alguien de Perú que Alemania. Energéticamente sí, pero esa persona tuvo una figura de madre-padre, o una que faltó, o alguien que reemplazó a alguien, o una cosa de roles así sin mucha claridad, ¿viste? Cuando uno está criado entre primo, tío, esto, lo otro, y tú eso una carta lo podés ver, ¿entendés? En agarrar y decir, ¿cómo te afectó a vos eso? ¿Qué lugar sentías? ¿Cuál era tu identidad? ¿Cómo formaste tu identidad? Después a los 5 años uno se va vinculando, empieza a darse cuenta de que no es uno con el mundo, sino que tiene compañeritos, tiene que pertenecer, tiene que... Todas esas temáticas en las cartas también aparecen. Y eso es lo que también hoy en día nos hace ser adultos, o sea, uno no es ajeno a, no, yo cuando fui al primario me pasó esto, pero es otra cosa, ¿no? Ese primario traumó, ese primario nos dio amigos, ese primario tuvo cosas buenas y cosas malas. La familia, primos, tíos, hermanos, todo. Todas esas temáticas se ven en la carta de la misma forma que vamos al terapeuta. Sí, es verdad, es verdad. Y qué importante. Mira, yo por ejemplo, cuando era chica, yo amo a mi familia, pero en algunos momentos ha sido un poco caótica mi vida Sí, familiar. sí, Y sí, lo que sí. sí, y lo que sí tenía claro era que dónde no quería estar. Yo sabía claramente desde que tenía uso de razón dónde no quería estar. No sabía hacia dónde quería ir, pero salí de mi casa y estudié en la universidad en otra ciudad. Trabajé siempre fuera de mi casa en distintas ciudades, así llegué a Lima y cuando conocí a mi esposo y me dijo vamos a Berlín, dije bueno, yo estoy fuera de mi casa desde los 17 años, difícil no va a ser. Estudié en una universidad en otra ciudad, trabajé en otra ciudad y siempre me he movido lejos. Y cuando vine, dije, bueno, debe ser algo dentro de mí que me dice que no puedo estar allí, que me está Sí, empujando hacia afuera. Y así sí, llegué y no lo había notado hasta que estuve aquí y dije, wow, es verdad. Yo salí de mi casa y no volví. Tal vez se haga mi carta astral. sí, ¿Dónde? a ver, No. es muy impactante. A mí me pasó de que yo me di cuenta que viví de novia por eso.
A mí me pregunto, yo veía que todas sufrían un montón. Igual yo tengo una luna en acuario, ya de por sí eso como que me cuesta, pero yo decía, yo me separaba de un novio, yo no sufría, yo me iba y me buscaba otro, así como muy fácil lo mío, ¿no? Es que en realidad yo lo que más quería era no estar en mi casa. A mí no me importaba el novio en sí. O sea, pobres, los requiero, eran buenos chicos, pero la realidad es que yo lo único que quería era estar afuera. Cuando yo me mudo sola en Buenos Aires, que viví 4 años sola, dije, ¿qué hago de novia? Fuera, ¿entendés? Y me quedé sola en Buenos Aires y fue como, esto era lo que yo busqué toda mi vida, estar sola, me encantaba la independencia, me encantaba estar sola bueno, nosotras en una cultura que venimos, que de ser mujer, salir a tomar algo sola, salir a vivir sola, es como, bueno, esta es media rara. No soy rara, me encanta estar sola, me adopté un gato, yo estaba brutal, pero para alguien como, no sé, la mentalidad de mi papá, era como, qué rara me salió. Y es como, no, soy así. Y hoy en día uno viviendo acá, yo creo que también uno va creando eso y por eso también uno puede vivir en otro país, tiene otras cosas. Pero hay gente que no tiene esa claridad de decir como, wow, todo esto que hice sola, ¿por qué? ¿A qué vine? ¿O por qué nunca quise estar en tal lugar? ¿Por qué siempre tuve claro esto? ¿Por qué nunca? Y a veces, no sé si te habrá pasado, pero cuando uno tiene muy en claro, por ejemplo, que no querés estar ahí, ¿entendés? Siempre se te viene el fantasma de decir, ¿será que soy rara? ¿O será que el problema soy yo? Hay como una búsqueda de sentir de que por ahí el bicho raro o la oveja negra es uno por pensar distinto. Y a mí me encanta, lo que me encanta de la astrología es eso, es que cuando yo conocí mi carta, fue como, no soy rara, soy así, y me amo y me acepto como soy, y aguante mi personalidad. Tengo un montón de cosas malísimas, en un montón de cosas que tengo que trabajar y que es día a día, día a día. Pero las cosas que tengo que las vi y que las visualicé y que ser independiente y ser de los amigos y ser de la calle, de que me guste mucho estar en la calle, me encanta estar libre, ¿no? Salir a comer, a pasear. Eh, sentir la libertad y que todo eso tenía una explicación y que está en mi carta y que lo vi, fue como, ay, no, a mí me caigo súper bien, yo sería mi amiga. Sí, yo Yo también me creo que parezco yo sería súper. meme. Sí, es Sí, que sí. ahí es cuando te das cuenta que estás haciendo un buen trabajo, ¿entendés? Cuando empezás a mirar así, decís como, bueno, sí, a ver, en todo el mundo todos tenemos traumas, pero yo estoy bien, o sea, yo lo hablaba el Mm, otro día con mi hermana, que hablábamos de traumas de familiares, mi hermana es abogada, nada que ver, y yo le decía como, che, para todas las cosas que nos pasaron, no es que somos tipo, no sé, asesinos seriales, ¿entendés? O sea, vos sos abogada y yo me dedico a ayudar a la gente también, o sea, salimos bien, y me dice, ay, no, para mí somos fantásticas. sí, También, qué bueno tener 30 y pico, y ya decir como, bueno, la vida a partir de acá va a salir a flote, porque ya me amigué conmigo misma, estoy bien. sí, Tengo días sí, que a mí no van a también estar tan bien, pero estoy bien. sí, a mí también me pasa porque yo sí soy la bicho raro de la familia. Bueno, ahí vamos a Y estudiar acuario cuando vea tu carta. yo soy así la bicho, pero ¿por qué piensas así? No, el mundo no Sí. es como tú lo piensas. Bueno, tal vez no, Es pero que tal yo vez creo lo sí también. contrario. Yo creo que por También. ahí el mundo es como vos pensás, ¿entendés? Y a mí me pasó un montón, me pasó como, yo no las entiendo estas personas, no las entiendo. Cuando entendí, bueno, mi luna en acuario, que es muy de que no hay sentido de pertenencia, ¿no? De una madre ausente, de que no, y que mi madre estuvo en realidad siempre conmigo, pero siempre sentí como una desconexión, como que no es mi madre, es como un ser humano que yo siempre la vi como nada, me trajo al mundo y me cae súper bien y la amo, pero a veces me sentí media amiga de mi mamá, ¿viste? De decir, como yo la estoy aconsejando a esta mujer, no sé mucho a veces cuánto me aconseja ella. Después con los años empezamos como que ella me empezó a aconsejar un poco más, pero en un montón de veces yo me vi madre de mi madre. Y en las temáticas de lunación, que son justamente la madre, es tu forma de maternar, tu forma de maternar al mundo, no ser madre explícitamente, ¿no? Pero cómo vos maternás un entorno, cómo cuidás, sos cuidadosa, sos atenta, sos más despojada. Yo soy súper despojada y mi madre fue despojada conmigo también. Y ahí empezamos un círculo de todo lo que es sanación del linaje femenino, en que mi hermana vino súper esperada, con un parto súper complejo, una luna en Virgo aparte, ¿no? Habla de un cuidado y una estructura y un todo ahí
con mi hermana y de repente pensó que no podía tener más hijos y estaba de 5 meses y yo estaba ahí adentro y ella nunca se enteró porque pensó que no podía estar embarazada. Y yo nací así, así llegué al mundo. Y cuando hablábamos de esto de la sanación de los linajes, yo le decía, yo nunca tuve una bronca con vos porque yo nací así, como, bueno, criate con tu hermana. Para mí me llegó a tener una relación divina con mi hermana. Por ahí para otra persona sería más traumática, para mí fue fantástico eso. Y empezar a entender ahí de que las lunas hablan mucho de cómo tu madre fue o cómo tu gestación fue. Y a partir de eso, vos emocionalmente sos así, ¿no? Hay como Mm. ciertas conexiones que hay ahí. Es tan ridículo pensar de que de que caímos acá sin ningún tipo de explicación y que no somos, venimos de dos personas, ¿no? Que tienen su historia, que tienen su energía, que tienen sus traumas, que tuvieron sus facilidades, que tuvieron sus cosas, no estuvieron preparados capaz para un montón de cosas, como nosotros lo estamos hoy en día, y entender eso desde un lugar hasta con los peores traumas, entender desde un lugar de completa ignorancia del otro lado quizás. Porque estas temáticas no se abordaban hace 30 años atrás. Claro, yo creo que eso es una de las cosas, uno del trabajo más importantes que cada persona debería hacer en algún momento de su Total, vida, con 30, con 40, con 20, con la edad que tenga, porque eso de tu padre también tiene una historia de vida y tu madre también totalmente. tiene una historia de vida y así como tienen cosas buenas, también tienen sus cosas oscuras y así se tiene que aceptar y con todo Sí, eso llegamos nosotros. Entonces, ¿cómo al final esperamos que, que cada vez que caminemos se prenda un arco iris y que las luces nos iluminen y que toda la vida sea no, no, maravillosa? claro. Si tenemos dos historias complejas que nos han construido más la construcción social que recibimos, más nuestra propia alma. O sea, sí que somos complejos. O sea, Somos súper complejos. Yo creo que una de las cosas que me llevó a la astrología fue lo último que estudié, pero fue lo primero que quise estudiar. Y después de que bueno, soy reikista, soy masajista, hago sanaciones así de chakras y demás. La astrología era algo que ya venía estudiando hasta que me metí en la escuela, pero porque a mí siempre me interesó, lo que hablábamos con el psicólogo, voy al psicólogo que tengo 13 años, a mí siempre me apasionó el hecho de que no puedo entender a veces, y sobre todo, por ejemplo, acá me pasó muchísimo, abordar temáticas de lo que yo hago, a explicarle a un alemán lo que yo hago. Hace poco fui a visita a la casa de la familia de mi pareja y me dijeron, ¿y vos a qué te dedicás o qué haces? Alguien que no conocía nuevo. Le digo, soy astróloga y me da la mano para que se la lea. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Me ofendo? ¿Me lo tomo de quién viene? Y dije, no, obvio, me empecé a reír, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pero a la vez digo, qué distanciamiento gigante que hay entre mi cultura, que es mucho más exhaustiva y busca todo el tiempo entendernos emocionalmente. Los latinos somos así, queremos entendernos, somos pasionales, pero a la vez queremos bajar un cambio, ¿viste? Como, bueno, por ahí, tipo, me tengo que bajar esta pasión un poco, tengo que dejar de ser así, tengo que dejar de ser tan sensible, no me puede doler todo tanto, ¿no? Y tratar de amoldarse un poquito, por lo menos, a la que es la cultura alemana. Y de repente encontrarme con alguien que me diga, soy astrólogo, y me da la mano para que se la lea, digo, claro, y el tipo ingeniero, digo, claro, ¿cómo le explico yo a un ingeniero alemán que en realidad yo estoy hablando de temáticas, de patrones hereditarios, porque en realidad si vos ves Saturno, que es el planeta de la responsabilidad, si lo tenés ahí, porque es el padre en la astrología, con la luna donde está posicionada la madre, el tipo me va a mirar como, tu novia está demente, sáquenla, ¿entendés? sí. Eh, pero bueno, o sea, yo nos felicito de que no solo lo vemos, sino que también lo trabajamos. Más menos, hay gente más, hay gente menos, pero por lo menos Sí. es un bichito que te picó y que va a estar ahí. Y una vez que abrís lo que es la temática de la carta, se te abre un mundo que no parás. No parás porque te fanatizás, porque querés entender todo lo que está pasando. Mira, Encontrás un yo sentido muy eso no, grande a todo. yo conozco, no conozco mucho, es más, no conozco nada, pero lo que sí me fascina es mi linaje. Yo sí estoy fascinada con la historia de vida de mi mamá, la historia de vida de mi papá, todas sus luces, todas sus sombras.
y cómo me construyeron a mí, cómo me he construido yo a partir de ellos. mm, Y lo que sí hago, que mi esposo se ríe y dice que sí estoy un poco loca, es cada vez que yo veo una película, cualquiera que sea, ¿ah? Yo empiezo a mirar y digo, no, yo creo que a ese personaje tiene que sanar su linaje materno. No puede ser, él no puede tratarla así. Y pues, es una película. mm. Sí, lo sé, pero mira cómo está actuando, mira cómo se comporta. Y tengo una página que sigo donde una psicóloga hace análisis psicológicos de los perfiles de cada película que sale, por ejemplo, ¿no? O cada noticia y al final termino aprendiendo que no todo es tan maravilloso, que no las personas que creen que el mundo está lleno de unicornios. Qué locura que sos libriana, ¿eh? Y es tan libriano pensar eso, de que todo el mundo, como que, mira, vos sos de Libra, a Libra lo rige Venus, y yo soy de Tauro y a Tauro lo rige Venus. Pero mi Venus es mucho más dark y más sí, es mucho más oscuro porque yo tengo ahí como una posición escorpiana. Mirá qué loco que vos haces esto y decís como, y no, porque quiero ver los ideales y qué sé yo, porque tu Venus es ahí de luz y de rosa y arcoíris, y mi Venus, que es un dark, yo hago lo mismo pero con los asesinos seriales, ¿entendés? Yo me meto, te juro, yo me meto y me pongo como, ah, mirá, y claro, pasa de que la madre, ah, y a ver qué hizo, y a ver, no sé, yo me miro todas las cosas de asesinos seriales, a veces digo como, no sé si está bien que yo haga todo esto, ¿entendés? Pero es que yo le quiero encontrar una explicación a cómo esa persona terminó haciendo lo que hizo. Que obviamente debe pasar lo mismo a vos en cómo, por qué este personaje está teniendo ese tipo de actitudes. Pero digo, mirá qué loco que las dos desde el mismo lugar, desde un Venus de compasión, ¿no? Vos desde un lado mucho más lumínico, pero yo con un Venus aspectado y aspectado con Escorpio, yo lo veo desde el lado súper más, viste, como, bueno, ¿por qué acuchilló 750 veces una persona? Y vos lo ves como, ay, bueno, ¿por qué? Tipo, no puede ver la parte lumínica de las cosas. O sea, son temáticas que, como te digo, son iguales, tenemos una conexión ahí en lo que nos rige, a vos Libra Venus y a mí Tauro Venus también, pero es un Venus diferente, es un Venus totalmente distinto en aspectado. También hay que ver cómo lo tenés vos aspectado y demás, pero siempre el lidiano va a ver las cosas más bonitas, va a ver las cosas más Ay, lindas. pero mira, qué interesante. Y todo eso lo puedes llegar a conocer en tu carta astral, saber, no, y es como que si te dices, ah, ahora entiendo por qué soy así. Sí, sí, Ahora total, entiendo ustedes, ¿no? total, Sí. total. Las temáticas que Y yo que, abordé en mi carta no son cosas que me hayan sido fáciles abordar. Y por eso creo que también siento una empatía y una conexión muy grande con mis clientes, porque para mí no hay tabú. En ningún tipo de temática no hay tabú, o sea, no hay tabú por ejemplo, en lo que se ha abordado mucho, en todo lo que es en temas sexuales, de abrir de pareja, de con lo que me gusta, de lo que no me gusta, de cómo me siento cómoda, de que en un principio, por cómo yo fui conformada en una familia conservadora, mi papá es programador de computadoras, mi mamá es ama de casa, yo vengo de un barrio media baja de Argentina, yo no entendía bien lo que me pasaba, porque a mí me interesaba lo que me interesaba en cuestiones esotéricas, ¿no? Y entender mi carta astral y entender cómo yo veía la sexualidad, que mis ideas no eran ideas locas que a mí me venían a la cabeza, sino de que yo quería entender por qué el matrimonio es así, por qué la monogamia es así, pero por qué tenemos que amar así. No entiendo. No era entender mi carta fue como, está bien lo que me estoy cuestionando yo. Que no te digo que no tengo una relación monogámica o lo que sea, ¿entendés? Capaz que yo termino eligiendo exactamente lo mismo, pero no implica que no lo piense, no implica que no lo sienta. que Y no mi lo carta cuando cuestiones, la vi, claro. exacto, la carta cuando la vi, tiene mucho vínculo con ese tipo de temáticas, con temáticas con tener conexiones con la muerte, con temáticas de tener cosas del más allá por Escorpio, de todos esos temas tabúes que nadie habla, esa cosa de sentir cosas del más allá, esa cosa de cuestionar la sexualidad como la interpretamos o como la vemos, está mucho en mi carta y empezar a entender y decir como, ah, no, al final no es que soy un bicho raro, o sea, me lo cuestiono y me amigué con eso, ¿entendés? Me amigué con que me cuestionaba esas cosas y creo que también eso me abrió una oportunidad de que las personas que vienen a hacer una consulta
no, no tiene ningún tipo de tabú ni de... Siempre hay una frase que le digo a mi novio que me dicen, es, yo te voy a decir algo, pero yo esto nunca le dije a nadie. Todas las citas es, yo te voy a decir algo, pero yo esto nunca le dije a nadie. Yo le digo a mi novio, si algún día alguien abriera mi ser, ¿no? Y con todos los secretos que yo tengo de, yo te voy a decir algo, y digo, y él me dice, pero ¿por qué te lo contaran a vos? Le digo, y soy alguien ajeno que primero yo no las voy a juzgar, o los voy a juzgar, y segundo, yo lo único que quiero es que sean felices, ¿entendés? No importa cómo, siempre y cuando respetes a la otra persona y seas honesto y trates de vivir de la forma más honesta y sincera posible para no afectar a los demás, no importa lo que te gusta o lo que no te gusta. Eh, Realmente a quién le debería importar. Y esas cosas, estos discursos, los tengo desde que soy muy chica. Entonces, para mi familia, yo era un bicho raro hace 20 años diciendo estas cosas. Hoy en día ya es como, bueno, ya está, tipo, no sé, pues, encontró su lugar en Berlín. Pero en su momento era rarísima. Pero hoy en día lo digo como, sí, ¿por qué tengo que...? Y me encanta esta ciudad por esto, esta ciudad no se cuestiona nada, ¿no? Y O eso, sea, no sabes que tiene... esa es una de las cosas también que yo en mi país la gente suele comentar mucho sobre la vida del otro. No soy, Total, yo eso es soy, muy de no, Latinoamérica. yo soy Sí, muy mala para eso. Oye, te cuento, no me sí. importa. No me importa, sí, No me sí, importa, total. a mí no me importa. Sí, Sí, pero sí, es que no me importa. Pero que ella hizo, no me importa. O sea, imagínate si a la gente la tuvieran que valorar por cómo se viste, con quién durmió, con quién no durmió, qué hizo, qué no, comió, qué no comió, cuánto pesa, cuánto mide, de qué sí, color es. Esta vida no sería vida, viviríamos, no total, puede ser. O sea, no me total. cuentes, no me importa. Y mis amigas, mi hermana, qué mala eres contigo, no se puede, no se puede, no, no se puede. Yo no soy, para eso yo no soy No, es buena. que a No, mí no me me importa. fascinó, como me acuerdo de la primera vez que salí acá, me pasó lo más escorpiano que creo que mi carta ahí dijo como, qué felicidad que llegué a este lugar. Me acuerdo que fui a una fiesta y me explicaron, mirá que vas a entrar, te van a poner a un club, te van a poner los stickers, qué sé yo, vos nada, listo, perfecto. Yo mirando a todos, yo nada, con una cerveza así, y veo un tipo que viene desnudo y se sienta al lado y me pide un cigarrillo. Entonces le armo el cigarrillo, se lo doy y lo fumaba y me miraba y él estaba desnudo y mis amigas me decían, ¿estás bien? Y yo, a mí no me, o sea, nunca me pasó esto, porque en Buenos Aires, o sea, no suceden esas cosas, ¿entendés? Pero a mí me pareció fascinante, a mí me pareció fascinante que el tipo esté desnudo, que no le importe nada, que me venga a pedir un cigarro, era como, a mí no me afecta y mis amigas no, porque si te está molestando le decimos, es que no me molesta, me pidió un cigarrillo y sí está desnudo, o sea, cuanto mucho no lo voy a mirar porque me pongo un poco incómoda en eso, pero no me está haciendo nada esa persona a mí. Eh, y ahí dije, no me quiero ir nunca más de este lugar, me parece tan fantástico de que uno, qué sé yo, sos, no sé, ingeniero, biólogo, marketing, ¿entendés? Y de repente un fin de semana tenés ganas de salir y no sé, lo que se te ocurra ganas de hacer de tu vida, comer un shawarma solo, o irte a un club, o una fiesta, kinky party, lo que quieras, y esta ciudad te abre así las puertas donde hacer lo que quieras, ¿entendés? A mí me pareció algo alucinante, me pareció algo alucinante. Ahí es donde terminé de entender mi carta y dije, como acá me tengo que quedar. En el lugar en donde no importa nada. En Porque el si lugar donde a no vos, o importa a vos o nada. a vos o a mí nos afectan esas cosas. A mí me pasó cuando fui a Buenos Aires, tipo, ¿viste que no sé qué lo que le pasó a tal? Y yo como, ¿quién es? O sea, primero, ¿quién es? Segundo, una vez que lo ubico no me interesa. Ya, Y tercero, lo ves eso a los alemanes que decís como, ay, son medios como mala onda. No son mala onda, no les importa nada. exacto. ¿Y qué le tenés que te... Nosotros tenemos ese prejuicio de que, ay, no voy a salir a Ay, tomar sí, sola porque mirá si alguien me mira raro. ¿Quién te va a mirar? O sea, acá no te mira nadie. no Pero te en Buenos miran. Aires te van a mirar como, esta le está dando al vino sola. Rarísimo, no, Sí, me parece fatal. eso es lo divertido. Que cuando piensas que estás sana Sí, te das cuenta que hay algo más que tienes que mejorar. Que sí, pase el siempre digo lo siguiente mismo. A veces problema. sí, total, total. Siempre le digo a mis amigas, y cuando pensaste de que ya estaba todo, pero que no, que viene uno nuevo, vos como, no, basta. Sí, Pero bueno, está bueno, se hace divertido. sí, eso lo hace divertido. Ay, Sí, muchísimas gracias por una ay, de conversación nada, tan entretenida, tan de nada. divertida.
Y solo para Le aclarar, pusimos un poco de alegría a esta búsqueda infinita de la razón del ser. sí, es que así tiene que ser. Tenemos que verlo siempre Total, con mi luz librana. totalmente, totalmente. Y si alguna persona que no escucha quisiera tomar terapia contigo, sí, sí es posible también, ¿verdad? Puedes hacerle la carta. Sí, obvio, por Este, supuesto. Puedo hacerlo ujú, online o puedo hacerlo presencial. presencial. Sí, acá Ah, en Berlín, la gente que está en Berlín lo puedo hacer presencial. muy bien. La gente que lo Entonces quiera vamos. hacer presencial, vivo en Free Design y tomo, sí, lo podemos hacer presencial. A veces hay chicas que eligen un café como para hacerlo más distendido. A mí la verdad no me molesta, yo tengo que hacer el análisis. Por ejemplo, ponerle que vos encuentres una partida de nacimiento, la partida de nacimiento, podamos hacer el horario y todo. Yo tengo que tener esa información porque me lleva de a 2 a 3 horas hacer el análisis completo, ¿no? Hay Ujú. que ver absolutamente todas las temáticas que hay que abordar en la carta. Después está el encuentro con la persona, que más o menos es una entrevista de 1 hora y media, eh, porque es un feedback, ¿no? Es todo como, yo te doy esta información, ¿te resuena? ¿A qué te resuena? Contame un poco de vos. No es simplemente una lectura, sino que es tratar de encontrarle un sentido a toda la búsqueda que estamos haciendo. Y a partir de ahí yo después mando un file con 2 hojas más o menos de un resumen de las temáticas por ahí más importantes que hemos tocado. Ah, qué Y bien. ese sería como todo el combo. Ok, entonces Pero la vamos a gente que tiene dejar. presencial está el Reiki, está todo. Ya, entonces vamos a compartir tu información en la web, en la pestaña Dale, indicados, quedan todos los datos para que puedan ubicar el cine y puedan tomar una terapia, hacer su carta natal con ella cuando estén listos. sí, cuando estén Sí, listos, por cuando estén supuesto, listos. siempre. Ok. Muchísimas Gracias. gracias. No, gracias Chao, a vos. chao. No, a Chao, ti. chao. Chao, chao.